Mi nombre es Enrique Ponciano Lara, pertenezco al Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Actualmente estoy cursando el doctorado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. En el quinto módulo estoy cursando la materia de Teoría General de los Derechos Fundamentales y los sistemas continentales establecidos para su protección. Tengo la dicha de ser alumno de la doctora Sonia Escalante López, que actualmente estamos cursando dicha materia. El objetivo de este trabajo es dar a conocer uno de los trabajos más importantes que ha dado a conocer en el 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso que nos ocupa es de Alvarado Espinosa y otros contra México. Caso específico es la desaparición forzada que se dio en el 2009 y que por sentencia de la Corte Interamericana da una resolución en contra del Estado mexicano por desaparición forzada de las personas desaparecidas Nitza Paola Alvarado Espinosa, José Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes. La desaparición forzada sucedió el 29 de diciembre de 2009 en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura en el estado de Chihuahua. El caso fue sometido a la Corte Interamericana el 9 de noviembre de 2016 y resolvió dicha corte a través de una sentencia el 29 de noviembre de 2018, donde México es juzgado como el delito de desaparición forzada, y México acepta de esa responsabilidad internacional. Para hablar de desaparición forzada, la misma Corte Interamericana dice en su artículo segundo, para que sea considerada desaparición forzada, es que la misma Convención Americana considera que es la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera sea su forma, cometido por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa de dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. En este caso, al darse la desaparición forzada del caso Alvarado Espinosa, tuvo que darse porque en uno de los documentos también de la Convención Americana dice en su artículo 5 que es necesario que cuando alguien se le sea privado de su libertad, inmediatamente las autoridades civiles tienen que, en su momento de ser a la vista pública, donde los familiares y abogados y autoridades puedan visitar y conversar y dialogar con
las personas que están detenidas de su libertad para ver si son culpables. Y en este caso, las personas desaparecidas en ningún momento estuvieron a la vista pública para poder ser detenidos. Entonces, entre los delitos que fueron violados de estas víctimas, en el artículo 4, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Por lo tanto, estas personas fueron privadas de la vida, que hasta actualmente, a pesar de que se dio la sentencia, no se ha dado el paradero con los restos mortales de las víctimas, y por lo tanto se les violó el derecho a la vida. Y otro de los artículos, quinto, que es el derecho a la integridad de la Convención Americana, dice en su apartado número 1, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Todos estos artículos fueron violados, y en el artículo de nuestra Constitución, en artículo primero, en el tercer párrafo, se dice puntualmente que las autoridades en los distintos niveles de su competencia tienen el deber y la obligación de respetar los derechos humanos, así como nuestra Constitución habla del título primero, que México es garante de las garantías individuales de nuestros derechos fundamentales, como dice el título de los derechos humanos y sus garantías. Entonces nos da a entender que México debe investigar hasta que se llegue con el paradero de las personas desaparecidas, porque a pesar que la Corte Interamericana dictó su sentencia el 28 de noviembre de 2018, donde el Estado mexicano se le impone de que es responsable de la desaparición forzada de dichas víctimas mencionadas, tienen el deber de investigar de las víctimas desaparecidas hasta encontrar a los responsables para darles una sanción, la sanción que les corresponda, porque actualmente nadie ha sido juzgado, nadie ha sido en lo particular señalado como responsable de la desaparición forzada. Y la Corte Interamericana le impone a México la aceptación de la desaparición forzada internacional de los derechos humanos en contra de las víctimas mencionadas, imponiéndole además de que México tuvo en su momento que reparar tanto el daño moral, material e inmaterial. Entre los daños materiales, a las víctimas, a sus familiares y testigos que participaron en investigar el caso, de que se les otorgó una indemnización a cada uno de las víctimas, que en este caso fueron 3 desaparecidos, y recibieron una indemnización, familiares, testigos, de todos los daños y perjuicios que se ocasionaron en el juicio que se llevó a cabo tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entre otras medidas, por ejemplo, la de satisfacción, se le impuso a México que la sentencia se publicara en el Diario Oficial de la Federación, se publicara también en la Secretaría de la Defensa Nacional, también a la Secretaría de Protección Ciudadana, también en el interior del estado de Chihuahua,
que se diera a conocer la sentencia del caso. Además, se tiene referencias de que finalmente el delito de la desaparición forzada del caso Alvarado Espinosa y otros contra el Estado mexicano se dio por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la violación de los derechos humanos, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal. Y se violaron muchos artículos que ya algunos ya se mencionaron, y puedo también mencionar, por ejemplo, el artículo 11 de nuestra Constitución, que dice que como mexicanos tenemos el derecho de la libertad de tránsito, tanto al interior como del exterior, que tenemos la libertad nosotros de tener de cambiar de domicilio a donde nosotros consideremos que podamos vivir bien y en paz, con la libertad. También tenemos la libertad de salir y entrar a nuestro país cuando un ciudadano guste salir en su momento, salir y entrar. No se le coarta la libertad, mas sin embargo a las víctimas se les coartó esta libertad de tránsito porque fueron levantadas en un punto específico en el ejido Benito Juárez. Y desde mi punto de vista también, con la reparación del daño y las indemnizaciones que hayan recibido las víctimas y sus familiares, considero que la vida no tiene precio, mas sin embargo es un apoyo que recibieron para aliviar un poco su dolor, y además el daño psicológico que recibieron. La Corte les impone que el Estado mexicano cubra todos esos gastos, como atención psicológica que recibieron los familiares de las víctimas, tanto también las persecuciones que estas familias recibieron durante el juicio, que tuvieron que emigrar a Estados Unidos y generaron gastos. También ahí se le impone al Estado mexicano que cubra esos gastos que se ocasionaron por la falta de seguridad que no se les brindó a su debido tiempo y bien a estas familias, porque en el periodo del presidente Felipe Calderón se violaron muchos derechos humanos. Puedo mencionar algunos. Se dieron allanamientos de moradas sin tener la autorización del juez para ordenar órdenes de cateo. Otro de los delitos que se dieron fue que no se daban órdenes de aprehensión, simplemente se aprendían a cualquier ciudadano que ellos gustaban y los aprendían. Y también los retenes ilegales que se ponían en las carreteras sin causa justificada. Todos esos casos se dieron por la política y la estrategia de seguridad que aplicó el presidente de la guerra contra el narcotráfico, que en lugar de disminuir la inseguridad, más se incrementó por el incremento de la violencia, y justos por pecadores se les violaron muchos de sus derechos. Y nuestra Constitución claramente nos dice en el título primero, artículo primero, que todos los ciudadanos debemos de gozar los derechos humanos y derechos y garantías que nos ofrece nuestra propia Constitución. Págalo.